finalmente de infección del tracto urinario. Entonces, los objetivos de esta clase, en primer lugar, es reconocer elementos teóricos y básicos de las malformaciones congénitas, tanto congénitas ya sea urinarias como la vejiga neurógena, hidronefrosis, y que permitan un reconocimiento de intervención oportuna en el paciente pediátrico, ¿verdad? Aparte de eso, recordar elementos básicos en pediatría para el diagnóstico y tratamiento y seguimiento de los pacientes con infecciones del tracto urinario, conocer el algoritmo de manejo para infecciones del tracto urinario que nos proponen las guías clínicas del Ministerio de Salud y practicar, pues, finalmente lo descrito a través de un caso clínico. Entonces, vamos a empezar hablando. Vamos a ingresar a los que vienen llegando. Okay. Vamos a empezar hablando de las malformaciones congénitas urinarias. En primer lugar, vamos a ver cómo las malformaciones congénitas van a tener su origen a nivel de la formación, a nivel de la embriogénesis, ¿verdad? Entonces vamos a tener que allá por la semana número 5 de gestación, vamos a tener la formación del conducto mesonéfrico y de Wolff, y que esto posteriormente, pues, me va a servir para el aparecimiento del brote uretral, ¿verdad? Aunado al blastema metanéfrico, va a ser el que va a ser el precursor final del riñón. Dame un permiso que tengo que ingresar a los que vienen llegando y no sé cómo. Doctora. Ok, entonces, perdón, dígame. Hola, doctora, no sé si gusta, mejor active hay una forma para que Zoom deje la sesión abierta para que los compañeros ingresen y así no tenga usted que estar con ese pendiente de estarlo aceptando. Parecen ahí, me da problemas. Ahorita vamos. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé cómo realmente. También, doctora, puede poner a alguien de coanfitrión para que le ayude a aceptarlos. Doctora, esa opción de la que hablaba Gaby está en seguridad y se llama activar o desactivar el waiting room. Si usted si usted lo desactiva, los compañeros van a poder ingresar sin ningún problema, sin que usted los esté admitiendo. Sí, pero lo que voy a hacer es que renombré el otro dispositivo como anfitrión. Voy a ver si así me da menos problemas. Vamos a probar así. Ok, entonces estamos hablando de la formación del conducto mesonéfrico allá alrededor de la 5ª semana. Habíamos dicho que ese pues va a dar la pauta para la formación del brote ureteral y que unido al blastema metanéfrico va a ser el precursor para la formación del riñón.
Allá por la 20ª semana vamos a tener ya formación del sistema colector, del uréter, de la pelvis renal, de los cálices, de los conductos papilares y de los túbulos colectores. Entonces, todo esto va a conllevar ahí por la 7ª semana a ver una diferenciación de lo que es la nefroma. Hay que tener en consideración que cualquier alteración que suceda a este nivel de la embriogénesis, pues nos va a desencadenar problemas en cuanto al desarrollo renal. Hay diferentes tipos de señales que van a regular todo este proceso de desarrollo. Incluso se han identificado alrededor de 16 tipos de señales, de los cuales si hay alguna alteración de estas, pues me va a generar ciertas malformaciones que son precisamente de las que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, entre ellas podemos encontrar algunos de los defectos en estos sistemas. En primer lugar, lo que es la agenesia renal, es decir, cuando no hubo una formación adecuada del riñón, no tengo ni siquiera vestigios de este. Y la otra condición es la digenesia renal, en la cual puedo tener diferentes variaciones en cuanto a la malformación que pueden ir desde una aplasia, una displasia, una hipoplasia y algunas formas de enfermedad renal quística. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vamos a empezar hablando de la agenesia renal, en la cual vamos a ver que es el segundo defecto del conducto de Wolff, que también puede estar relacionado con defectos a nivel del brote ureteral o de los sistemas metanéfricos, esos que acabamos de mencionar, que son los precursores para la formación del riñón. Entonces, la prevalencia, 1 por cada 450 a 1000 nacidos vivos. Y es importante siempre identificar al nacer en el recién nacido que estén presentes las 2 arterias umbilicales. De solo encontrar una, pues estamos obligados a hacer todo un estudio para ir a investigar una posible agenesia renal. Entonces, se ha visto una mayor incidencia de este trastorno en aquellos recién nacidos que solo tienen una arteria umbilical al nacer. Por lo tanto, es como una señal de alerta para desencadenar un estudio en estos pacientes. Recordar que agenesia renal es diferente a lo que es una aplasia renal. En la aplasia renal existe una yema de tejido, pero este no es funcionante, ¿verdad? Puede ser la agenesia renal unilateral o bilateral. La unilateral puede ser por un diagnóstico incidental, si el riñón existente pues funciona adecuadamente. En alguna exploración de rutina o incidentalmente puede llegar a hacerse el diagnóstico. En cuanto a la bilateral, pues es incompatible con la vida y esta se relaciona con el síndrome de Potter, ¿verdad?, que se refiere a la agenesia renal bilateral. Con respecto a la digenesia renal, vamos a ver que esto se refiere a un desarrollo renal anormal, donde los riñones van a tener alteraciones tanto en su tamaño como en su forma y en su estructura. Aquí podemos encontrar las situaciones de displasia, el cual corresponde más que todo al diagnóstico histológico, ¿verdad?, en donde vamos a poder tener estructuras primitivas o estructuras no renales. En cuanto a displasias relacionadas con estructuras primitivas, estas van a estar dispuestas de forma focal, difusa o segmentada y sobre todo se van a encontrar en los conductos primitivos. Esto va a ser a consecuencia de una diferenciación metanéfrica que no fue adecuada. También mencionamos que pueden haber estructuras que no están relacionadas con el riñón. Por ejemplo, puedo tener remanentes de tejido de cartílago, ¿verdad? Y eso me genera una displasia. Entonces, histológicamente es donde vamos a ir a ver que se encuentran estas estructuras que no son las esperadas o no están en la distribución como corresponde. Entonces, este trastorno puede estar localizado a una parte del riñón o por el contrario puede afectarlo en su totalidad. También puede coexistir junto con quistes, ¿verdad? Y cuando tenemos quistes, esto se va a denominar una displasia quística. Y si todo el riñón se encuentra displásico y lo predominante van a ser los quistes, entonces estamos hablando de un riñón displásico multiquístico.
Con respecto a otro trastorno que mencionaba al inicio, la hipoplasia renal, esto se refiere a que sí hay un riñón, pero es más pequeño de lo normal, no es displásico, ¿verdad? Tiene números de los cálices y de las nefronas que va a ser inferior al normal y por lo tanto su capacidad pues funcional va a estar limitada. Entonces el riñón en sí es anormalmente pequeño. Se relaciona que la hipoplasia renal pues no es lo mismo que aplasia, en donde ya vimos que hay un riñón rudimentario en donde pues no va a poder ser capaz de ejercer ninguna situación relacionada a las funciones del riñón. En cambio, en la hipoplasia están presentes ciertas estructuras, solo que el riñón trabaja a menor capacidad. Al igual que como vimos en el trastorno anterior, pues puede ser unilateral o bilateral. Si es una hipoplasia renal unilateral, el diagnóstico va a ser, al igual que la genesia unilateral, ¿verdad? De manera incidental. Y en cuanto a una hipoplasia renal bilateral, van a ser pacientitos que van a estar predispuestos al desarrollo de insuficiencia renal. Entonces, también puedo tener anomalías relacionadas a la forma y a la posición. Es decir, el riñón existe, pero donde está localizado no es el adecuado, la forma que tiene pues no es la esperada y eso también me genera dificultades. Entonces, ¿qué sucede aquí? Durante el desarrollo, los riñones normalmente van a ascender desde la pelvis hasta su posición normal que se encuentra por debajo de las costillas. Sin embargo, en los casos donde hay anomalías en su posición, puedo encontrar que hubo una anormalidad en este ascenso y en la rotación del riñón y pues no llega a completarse adecuadamente y esto me va a dar origen a riñones ectópicos o a que no haya rotado adecuadamente y por lo tanto su posición o no sea la adecuada. Cuando un riñón es ectópico puede estar en diferentes momentos del trayecto que realiza, normalmente en su ascenso, ya sea a nivel pélvico, ilíaco, incluso torácico, o puede encontrarse en posición contralateral. Entonces, si la ectopia es bilateral, en el 90% de los casos va a existir una fusión de ambos riñones y esto me va a estar dando el origen al riñón en herradura, ¿verdad? Entonces, las anomalías de función pues, van a ser frecuentes en estos casos en los cuales los polos inferiores de los riñones se van a fusionar en la línea media y esto es lo que da un aspecto como de una herradura, dándole así el nombre mencionado, ¿verdad? Entonces, esta riñón en herradura va a ser una de las alteraciones renales que se van a producir en pacientitos con otros tipos de anomalías, como por ejemplo cromosomapatías. En un 30% se ha visto asociado a síndrome de Turner y también en los pacientitos que presentan característica renal, ¿verdad? En las cuales hay un riñón en herradura, pues van a ser más propensos al tumor de Wilms, que es un tipo de tumor propio del tejido renal. Entonces, ellos van a tener una predisposición 4 veces más frecuentes que la población en general. Ahora, otras situaciones, otras anomalías de las cuales debemos tener en cuenta es la presencia de reflujo vesicoureteral, que pues va a estar relacionado no solo pues a nivel renal, sino que estamos hablando ya aquí de la vejiga y de los uretes, ¿verdad? En donde normalmente la orina tiene un trayecto unidireccional en donde del riñón pues es trasladada hacia la vejiga a través de los uréteres y una vez entra a la vejiga, pues gracias al músculo detrusor y a los esfínteres, no permite el retorno de la orina nuevamente hacia el riñón. Sin embargo, en el reflujo vesicoureteral, pues vamos a tener alteraciones a este nivel. Entonces, lo normal es que el uréter se una a la vejiga, ¿verdad? Tiene una dirección oblicua entre la mucosa vesical y el músculo detrusor, y eso va a generar un mecanismo valvular, que es lo que va a hacer que evite que la orina retorne, ¿verdad? Entonces, evita el reflujo vesicoureteral.
Cuando este está, pues va a ser definido como el reflujo retrógrado de la orina desde la vejiga hasta el uréter y el riñón, que es algo que en condiciones normales no debería ocurrir. Entonces, el reflujo se produce cuando el túnel submucoso entre la mucosa y el músculo extrusor es corto o es insuficiente, no existe adecuadamente. Entonces, eso genera que haya una incompetencia de estos mecanismos que evitan el traspaso de orina, y así va a ser como vamos a tener un retorno de esto. Entonces puede ser congénito, aparece a menudo con carácter familiar y afecta de 1 al 2% de los niños. Se encuentra presente en alrededor del 30% de las mujeres que han tenido infecciones del tracto urinario y en el 5 a 15% de los lactantes que en su ultrasonografía prenatal, les hicieron el diagnóstico de hidronefrosis. Entonces, ¿cuál es la importancia de este reflujo vesicoureteral? Pues que nos va a predisponer a infecciones del tracto urinario altas, como vamos a ver más adelante cuando abordemos infección del tracto urinario. Entonces, ¿por qué? Porque va a permitir que la orina retorne y pues eso va a favorecer el transporte de las bacterias que puedan pasar desde la vejiga hasta las vías urinarias altas, lo cual es estéril, donde no debería de llegar esas bacterias. Entonces, la reacción inflamatoria que va a producir la pielonefritis, es importante reconocer que va a generar lesiones a nivel renal y posteriormente va a predisponer a la formación de cicatrices, ¿verdad? Entonces, esto va a ser denominado lesión renal, que va a estar relacionada con el reflujo o una nefropatía por reflujo. Entonces, los niños que presentan infecciones del tracto urinario, principalmente los que se muestran febriles, aquellos que tienen un reflujo vesicoureteral, que van a ser mucho más propensos a desarrollar daño renal que los niños que no tienen un reflujo vesicoureteral. Sobre todo si este reflujo es severo, ¿verdad? Entonces, la predisposición o la recurrencia de pielonefritis frecuentes va a predisponer a la formación de cicatrices que entre más extensa sea su formación, pues esto pues obviamente va a favorecer alterar la función renal. Y por lo tanto, si tengo alterada la función renal, esto me va a predisponer a ciertas nefropatías, ¿verdad? Hipertensión mediada por renina, insuficiencia renal, nefropatías terminales, alteraciones en el crecimiento y la morbilidad durante el embarazo. Otra situación a tener en consideración es que las cicatrices que se relacionan con el reflujo vesicoureteral pueden encontrarse presentes incluso al nacimiento e incluso pueden producirse en ausencia de una infección registrada. Entonces, ¿cómo clasificamos el reflujo vesicoureteral? Porque precisamente de su severidad, pues va a depender esta recurrencia de infecciones. Entonces, la gravedad se va a valorar por grados, que van a variar desde el 1 al grado 5, y según la clasificación internacional, esto se va a basar en el aspecto que muestra la vía urinaria secundaria, precisamente a el retorno de la orina a través del uréter, ¿verdad? Lo va a ir deformando y eso me va a generar una morfología diferente y que lo puedo ver evidenciado a través de del cisturetrograma miccional. Entonces, entre más grave, entre mayor sea el grado de reflujo, pues mayor es la predisposición para lesión renal. Entonces, la gravedad del reflujo vesicoureteral va a ser una indicación indirecta del grado de alteración de la unión vesicoureteral, porque entre más alterada esté, pues más va a permitir el traspaso de orina, ¿verdad? Si la alteración pues no es muy severa, entonces esta va a ser menor la cantidad que deje pasar de orina hacia el uréter. Entonces, en el grado 1 tengo reflujo vesicoureteral
con un uréter no dilatado, ¿verdad? Podemos ver ahí el dibujo en donde podemos verificar que hay un retorno de orina a través del uréter. En el grado 2, el reflujo vesicoureteral en el sistema colector superior, pero no genera dilatación. En el grado 3, ahí empiezo a ver ya malformaciones. A partir de aquí, tengo más predisposición para lo que ya mencionamos, para esas pielonefritis que me van a predisponer a cicatrices renales. Entonces, en estas hay un uréter dilatado, está embotado de los córnices caliciales, y en el grado 4, el uréter pues, va a estar muchísimo más dilatado a lo largo de todo su trayecto, y en el grado 5 pues incluso se ha perdido el perfil papilar, y la dilatación y lo tortuoso del uréter pues van a ser mayor y van a dar pauta a una malformación visual peor de este. Ahora, otro trastorno frecuente es la vejiga neurogénica, en la cual partimos de una disfunción vesical neurógena infantil. En esta, pues puede ser congénita, también puede ser adquirida. Y así voy a tener que, por ejemplo, en la congénita va a estar relacionado con defectos del tubo neural y con anomalías de la columna. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientitos que al nacer fueron diagnosticados con un mielomeningocele, por ejemplo, van a tener predisposición a una vejiga neurogénica de forma congénita. Otras situaciones es que se puede adquirir cuando hay lesiones traumáticas de la médula espinal o traumas vertebrales, o cuando existen tumores del sistema nervioso central. Entonces, entre los tumores del sistema nervioso central, el teratoma sacrococcigio es el que tiene mayor importancia para una vejiga neurogénica, y de las anomalías de la columna, pues hay que considerar que estas pueden estar asociadas a otras entidades clínicas, como por ejemplo el ano hiperforado. Un momentito, ¿no? Ok, entonces la mayor frecuencia va a ser de tipo congénito, las actividades son menos frecuentes, y hay que tener en consideración que tanto las anomalías de la columna como las lesiones traumáticas de la médula espinal y los traumas vertebrales van a estar relacionados a un mecanismo de inervación anómala de la vejiga, ¿verdad? O del esfínter, y esto es lo que conlleva también a que haya una disfunción de la vejiga que de manera no pueda realizar su función adecuada debido a esta inervación anómala. Por eso también se denomina una de origen neurógeno. Entonces, con respecto a esto, vamos a ver que la disfunción vesical neurógena, ¿verdad? Va a estar relacionada, como mencionamos, con mayor frecuencia a defectos congénitos, sobre todo el tubo neural, y esto pues va a tener consecuencias urológicas, entre ellos la presencia de incontinencia urinaria, la predisposición a infecciones del tracto urinario, entre ellas la pielonefritis, y la predisposición a hidronefrosis, sobre todo cuando está asociado con reflujo vesicoureteral o a disenergia del esfínter y del detrusor. Entonces, la pielonefritis y el deterioro de la función renal van a ser causas frecuentes de muerte prematura en los pacientitos afectados, por lo tanto, pues requieren una intervención adecuada.
¿Qué se necesita para determinar y hacer el diagnóstico de vejiga neurogénica? Pues un estudio urodinámico en donde vamos pues a tener un llenado de la vejiga con solución salina. Esto me permite pues ir tomando diferentes parámetros que van a evaluar cómo funciona en sí la vejiga en el proceso urinario, ¿verdad? Entonces así vamos a tener cuál es la dinámica que se muestra, medir cuál es el volumen y la presión vesical. Eso me permite valorar cuál es el tono del esfínter. Vamos a tener diferentes momentos para la evaluación. Uno de ellos es durante el llenado vesical, ¿verdad? Durante el cual pueden evidenciarse ciertas anomalías, como también vamos a tener en el momento de la distensibilidad, es decir, cuando ya se llenó la vejiga, y ahí podemos ver, ¿verdad? Tanto la distensibilidad como la elasticidad de la vejiga, que también estas podrían estar reducidas, ¿verdad? Y también demostrarme alteraciones a nivel del esfínter. Entonces, durante el llenado puedo encontrar ciertas situaciones anómalas como contracciones no inhibidas, es decir, prematuras, hiperreflexia para volúmenes bajos, que no es lo adecuado, ¿verdad? Volumen vesical normal con contracción a partir de un volumen apropiado, o un tercer escenario es una atonía, ¿verdad? En donde hay una ausencia total de la contracción vesical. Con respecto a la distensibilidad, el esfínter puede presentar diferentes situaciones. En primer lugar, que el tono esté normal, ¿verdad? Con una relajación durante la contracción vesical, o por el contrario, que el tono esté disminuido o ausente. También existe el escenario en el cual el tono es normal, aumentado, y este se incrementa durante la contracción de la vejiga, dando lugar a la disenergia, o más bien reflejando la disenergia de trusor-esfínter. En cuanto a la hidronefrosis, vamos a ver que es la alteración que se encuentra con mayor frecuencia en el estudio prerrenal, ¿verdad? No constituye en sí un diagnóstico, sino que más bien es una observación que obedece a un trastorno, ¿verdad? Que hay que ir a determinar, es una consecuencia de algo más. Entonces, si encontramos una hidronefrosis, reflejan una hidronefrosis, deben evaluarse los diferentes diagnósticos diferenciales, que son los que me van a estar dando el origen de esta hidronefrosis. En la ecografía, pues lo que se va a evaluar es la configuración pielocalicial y verificar si es uni o bilateral, así como la presencia de dilatación piélica, que en ocasiones puede estar asociado a dilataciones del uréter fetal, sobre todo en las uropatías obstructivas. Entonces, hay que evaluar cómo se encuentran los riñones fetales, los cuales se pueden identificar prenatalmente a partir de la 16 a la 20 semanas. Ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que allá por las 20 semanas teníamos pues ya todo el complejo bien formado. Entonces tenemos entre las 16 y las 20 semanas pues para poder identificar los riñones prenatalmente. Entonces, esta ecografía fetal renal va a ser bastante útil, nos va a dar mucha información, y en ella pues es necesario evaluar el grado de hidronefrosis, la estructura del parénquima renal, la ecogenicidad y el tamaño comparativo entre ambos riñones, y pues nos favorece el hecho de tener un diagnóstico temprano para hacer intervenciones oportunas. Entonces es fundamental que se evalúe la ecogenicidad del parénquima renal y la diferenciación córtico-medular. Entonces, entre los aspectos que se pueden evidenciar en el estudio ecográfico, sobre todo si hay una obstrucción de la unión pielo-ureteral, se va a reportar una dilatación de la pelvis renal arriba de 10 milímetros, o una dilatación de los cálices en comunicación con la pelvis sin evidenciar una dilatación ureteral. Y así, en base a eso, nos van a dar diferentes grados en los cuales nos van a hacer el reporte de hidronefrosis, ¿verdad? Entonces, generalmente suele ser unilateral, aunque también pueden haber en los casos de hidronefrosis cierto grado menor de hidronefrosis contralateral también.
Entonces es evidente el parénquima renal que está adelgazado, ¿verdad? Con alteración de la diferenciación córtico-medular, y esto va a ir acorde según la gravedad de la obstrucción. El diagnóstico que más frecuentemente se asocia a hidronefrosis persistente es la estenosis pielureteral, que son parte de los diagnósticos que ir a buscar. Y la obstrucción de la unión uretero-vesical, ¿verdad? Que se va a caracterizar por la presencia de hidronefrosis en la pelvis renal y en el urétero. Entonces, la dilatación pues va a presentar una magnitud variable. Va a ser frecuente que todo el urétero esté dilatado, tanto en su extremo superior como en el medio y en el inferior. Y los uréteros se van a ver más claramente al utilizar la vejiga como una ventana ecográfica, ¿verdad? En el extremo inferior de esto. Es decir, la vejiga debe estar llena al momento del estudio ecográfico, de lo contrario no va a permitir visualizarlos adecuadamente. Algunos posibles diagnósticos cuando se observa la dilatación completa que incluye la pelvis y el uréter son el megauréter, uréteres ectópicos que generan dilatación, doble sistema con algún grado de obstrucción en sus polos, reflujo vesicureteral, que va a ser el mayor responsable en un 30% de las dilataciones de la vía urinaria fetal. El principal diagnóstico diferencial de la hidronefrosis grave va a ser la displasia quística renal, ¿no? Entonces, si la obstrucción renal fetal es temprana y dura un periodo prolongado, es decir, más de las 6 semanas, entonces el grado de lesión va a ser irreversible y se va a producir una displasia renal. Por el contrario, si la obstrucción de la vía urinaria es tardía, es por un periodo menor, entonces ahí se va a generar un grado variable de obstrucción o de hidronefrosis, y que pues eso va a dar diferentes situaciones relacionadas con una displasia renal. Entonces, en los pacientitos con diagnóstico prenatal de hidronefrosis bilateral, debe estarse realizando una ecografía renal dentro de las primeras 48 horas post nacimiento. Es decir, este paciente tiene su ultra prenatal que me pone en aviso que hay una posible alteración relacionada a hidronefrosis prenatal. Entonces yo ya sé, estoy preparada a recibir a ese niño con todas las situaciones que me puede complicar el hecho de tener una hidronefrosis, que va a meditar estudios para poder determinar cuál es la situación que me está generando este trastorno. Pero la ultrasonografía la debo realizar también postnatal. Al nacer debo tener la comprobación de esto que prenatalmente ya fue diagnosticado, y esta ultrasonografía se realiza en las siguientes 48 horas. Entonces, es preciso evaluar el grado de hidronefrosis. Ahí también es necesario ver cuál es el tamaño renal y diferenciar cuál es la estructura del parénquima renal, ¿verdad? Cómo se encuentra y qué tan adelgazada está la estructura de este. Si no hay dilatación en el resto del árbol urinario, entonces el diagnóstico más probable va a ser una estenosis pielo-ureteral bilateral. Si se realiza ecografía en las primeras 6 horas de vida, puede haber un enmascaramiento de la dilatación urinaria, ¿verdad? Y que no se identifique por la misma deshidratación fisiológica que está asociada al nacimiento. Entonces, por esa razón es que se solicita que el estudio se realice durante las primeras 48 horas de vida. Entonces, el hecho de que haya una dilatación urinaria que no se evidencie por la deshidratación, puede ser que esto esté asociado al trabajo de parto, entonces deben realizarse. Si yo tenía el diagnóstico previo y tengo esta situación a la hora de realizar la ultrasonografía postparto, entonces esta debe repetirse pasado 10 días, ¿verdad? Entre los 10 y a los 40 días de vida, para corroborar los hallazgos. Entonces, también puede
considerarse si hay un reflujo vesicoureteral, puede descartarse a través de cistografías, ¿verdad? Que me van a ayudar a determinar si en verdad existe o no un reflujo. Entonces, el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer en base a la persistencia ecográfica de la dilatación de las pelvis renales y que se realice un radiorenograma que demuestre el patrón obstructivo, ¿verdad? De tener en consideración que si la hidronefrosis es unilateral y se diagnosticó en el periodo prenatal, pues rara vez va a haber necesidad de salir corriendo a hacer estudios postnatales, ¿verdad? El seguimiento de estos pacientitos puede darse de una manera pues, más pausada a los 2 días, a los 10 días y a los 40 días, como habíamos mencionado, 48 horas, 10 días y 40 días. Y el radiorenograma obstructivo pues, va a confirmar el hecho de que haya una estenosis pielureteral bilateral. Puede, en ocasiones, puede que sea menor la dilatación y pues en va a haber un seguimiento ecográfico seriado, ¿verdad? Pues para ver cuál es la evolución de estos cuadros, así como el estudio para determinar qué pudo haber causado ese grado de dilatación. Entonces, a raíz de esto y la predisposición que se tiene por las patologías asociadas, se habla de la profilaxis, ¿verdad? La cual va a estar indicada en función del grado de dilatación de la pelvis renal. Sobre todo si existen más de 10 milímetros de su pelvis renal. Entonces, si se va a realizar un cisturectograma miccional, esto pues es controversial, va a ser dirigido según la necesidad, ¿verdad? Y según cada caso particular. Entonces, es necesario hacerlo con el afán de descartar que no esté presente el reflujo, el cual puede estar presente hasta en un 25% de estos pacientes. En cuanto a la gammagrafía renal, esta es importante porque va a permitir evaluar la función del riñón afectado. Eso es con respecto a todo lo que conlleva la parte de las malformaciones urinarias y los defectos congénitos o adquiridos que pueden estar presentes en cuanto al tracto urinario. Ahora vamos a entrar pues a una situación infecciosa que es bastante frecuente y que es de mucha importancia, pues si no se trata adecuadamente puede tener repercusiones inadecuadas en la salud del paciente. Entonces, las infecciones del tracto urinario van a ser una de las infecciones bacterianas más frecuentes en los niños. Van a tener una prevalencia que va a variar según la edad y también el sexo, pues va a contribuir a variaciones. Así vamos a tener que durante el primer año de vida vamos a tener una relación niño-niña que va a ir de 2.8 a 5.4 por cada niño. De pasado el año de edad, vamos a tener una inversión y una modificación de esta prevalencia en donde va a ser predominantemente femenina la incidencia. Entonces aquí varía ya una relación de niño-niña 1 en 10, es decir, por cada niño que presenta una infección del tracto urinario, hay 10 niñas que pueden presentar una infección del tracto urinario. Entonces, esta entidad se ha considerado como un factor de riesgo para la aparición de insuficiencia renal o enfermedad renal terminal, por lo que ya habíamos mencionado. Sobre todo las infecciones del tracto urinario alto, sobre todo aquellas que son de tratamiento tardío o aquellas que son frecuentemente recurrentes. Entonces, todas ellas me predisponen a lo que es una cicatriz renal que finalmente puede conllevarme a una insuficiencia renal con su consiguiente progresión hacia enfermedad renal terminal. Entonces, hasta 2% de los niños con insuficiencia renal tienen antecedentes de infecciones del tracto urinario. Entonces, ¿a qué se debe y en qué se basa la etiopatogenia de las infecciones del tracto urinario? Pues la más habitual, bueno, voy a tener 2 vías. Uno la ascendente y otra la hematógena. Pero la más habitual, la más frecuente va a ser
la ascendente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que gérmenes que están colonizando la región perineal o agentes, gérmenes que son propios de la región perianal, van a ir a ser, de alguna manera, movilizados hacia el tracto urinario, y eso es lo que va a colonizar la uretra y finalmente pues me va a favorecer la infección. En cuanto a la vía hematógena, pues esto está más relacionado con pacientitos de menor edad, como por ejemplo los lactantes, o más bien los pacientitos neonatos, en los cuales tengo una infección no tengo un sistema inmunitario adecuadamente maduro, ¿verdad? Y va a ser más predispuesto a infecciones generalizadas y graves. Por ejemplo, puedo tener en el mismo concepto o en torno a una sepsis neonatal, puedo tener la inoculación por vía hematógena a la vía urinaria. O por el contrario, ¿verdad? Que la infección de vías urinarias sea el desencadenante de la sepsis. Entonces, ¿qué hacer? Pues una situación importante es el vaciamiento vesical, el cual debe ser frecuente y completo, ¿verdad? Entonces, este va a ser el principal mecanismo de defensa para evitar la colonización. Importante, a veces los niños por andar jugando se aguantan las ganas de ir a orinar, y el hecho de aguantarse la micción, ¿verdad? Me va a generar problemas también a futuro, me puede dar afecciones del esfínter y que eso no permita una micción adecuada, me hace cambios en la urodinámica funcional de la vía urinaria, y eso me va a generar pues trastornos a posteriori. Entonces, ¿cuál es la etiología? Ya dijimos que está relacionado con una causa infecciosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los gérmenes que están aquí involucrados. A la cabeza, dueña y señora, es la Escherichia coli, ¿verdad? Que va a ser responsable en más del 75% de las infecciones, y casi el 90% de las infecciones no complicadas están relacionadas también con Escherichia coli. Entonces, el resto existen otros microorganismos, ¿verdad?, que son menos frecuentes, y ninguno de ellos pues tiende a ser una cantidad tan importante como lo representa la E. coli, ¿verdad? Entonces, solo el 5% de las infecciones del tracto urinario van a estar relacionadas, ¿verdad? Entre ellos, ¿cuáles pueden ser? Enterobacterias, como por ejemplo la Klebsiella, el Proteus, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Enterococos, el Estafilococcus aureus negativo. Y esto pues puede originar también infecciones del tracto urinario en los recién nacidos, así como tener consideración otros gérmenes como el Staphylococcus, que son parte de los que pueden afectar, sobre todo en mujeres jóvenes y adolescentes. Entonces son gérmenes atípicos, porque ya vimos que lo que esperamos es que sea una Escherichia coli. Entonces las infecciones causadas por gérmenes distintos a las E. coli se consideran infecciones atípicas. Y estas infecciones pues pueden tener más riesgo de acompañarse de otras patologías subyacentes. Los virus, pues aquí no tienen mucha importancia, ¿verdad? Son en menor proporción, aunque sí pueden existir infecciones virales relacionadas. Entre los patógenos virales que me pueden generar infecciones del tracto urinario se encuentran los adenovirus, y que estos generalmente, o más bien tienen una frecuencia con respecto a los cuadros de cistitis hemorrágica. Entonces tenemos una cistitis hemorrágica, podemos decir que el agente que yo espero o el más probable sea un adenovirus. Sobre todo en los pacientes que se encuentran inmunodeprimidos. Entonces existen diferentes factores de riesgo que son los que debemos conocer. Son los que debemos conocer
Y para poder incidir en ellos y poder disminuir todas estas recurrencias o la predisposición que tienen nuestros pacientitos para pues, seguir presentando infecciones del tracto urinario. Entonces, así vamos a tener que dentro de ellos se encuentran... Doctora, no sé si solo a mí o no se ve la pantalla. No, sí, ya no está proyectando la pantalla, la diapositiva. Quiero ver. ¿Ahí? No, doctora. No, doctora. No, doctora, aún no se ve. No, doctora, no se ve la presentación. Ya, doctora, ya se ve. Ahora sí. Pero no se escucha, doctora, está silenciada. ¿Hoy sí? Ya, Sí, doctora. ahora sí, doctora. Gracias. Entonces vamos a tener estos factores de riesgo que me predisponen a infecciones del tracto urinario, que si los conozco, pues puedo tenerlos en consideración para el momento de que esto se presente. Pues a la cabeza ya vimos que el sexo femenino, con solo el hecho de ser niña, pues tiene mayor predisposición. Recordemos la forma de los genitales de la niña. Hay diferentes situaciones que van a predisponer a la colonización del periné, como por ejemplo un aseo inadecuado de los genitales de la niña. Por eso es importante instruir a la madre, al cuidador, al quien se encarga del aseo, pues que la limpieza debe ser desde adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante, porque al realizarlo en una forma inadecuada, pues estaríamos arrastrando todas esas bacterias que colonizan la región perianal hacia el periné y hacia la región vulvar, y que estas posteriormente pues puedan ascender y generar infección. Lo mismo ocurre con respecto al varón no circuncidado, es decir, aquellos que tienen principalmente fimosis. Sabemos que todos los niños tienen una fimosis, bueno, la gran mayoría, el 90% van a presentar fimosis fisiológica durante los primeros años de vida, entre el primero y segundo año, y a medida va avanzando, pues esta fimosis va revirtiéndose. Sin embargo, si yo tengo fimosis que son tan apretadas que no me permiten el vaciamiento adecuado de la micción, es decir, me genera hasta globo vesical, globo en el prepucio, ¿verdad? Previo a la micción, o no orina bien, orina por gotitas, entonces eso me indica que hay una obstrucción considerable. Entonces, así como no puede salir adecuadamente el vaciamiento de la orina, así se van a acumular también las bacterias en esta área. Entonces, va a colonizar la entrada de la uretra y eso va a permitir que por ascenso puedan ascender estas bacterias. En la niña es más frecuente este ascenso porque la uretra es mucho más corta que la del varón, ¿verdad? Entonces, un niño con una fimosis que me presenta infecciones del tracto urinario, eso es motivo suficiente pues para considerar que esa fimosis no es fisiológica y se convierte en patológica. Hay que hacer algo para poder liberar esta adherencia. Otra situación que es muy importante, sobre todo para el riesgo de pielonefritis clínica, va a ser el reflujo vesicureteral. Principalmente, dijimos, del grado 3 en adelante. Entonces, yo tengo reflujo vesicureteral grado 3, grado 4, grado 5. Eso me va a predisponer a tener infecciones del tracto urinario febril, es decir, que me pone en mayor riesgo de una pielonefritis, lo cual va a tener mucho mayor valor con respecto a las consecuencias que puedan presentarse, llámese las cicatrices renales que ya habíamos mencionado.
Otra situación es el aprendizaje del control de los esfínteres y la disfunción miccional. Prácticamente van relacionadas con respecto al aprendizaje del control de los esfínteres. Aquí podemos ver que hay un aumento de la predisposición de las infecciones porque mientras el niño está tratando de controlar los esfínteres, va a surgir cierta disfunción vesical intestinal que va a favorecer pues la colonización y por lo tanto también me predisponen a las recurrencias de infecciones. Las uropatías obstructivas, pues ya lo vimos, ¿verdad? Secundario a esto voy a tener posiblemente hidronefrosis, voy a tener una estasis urinaria, que es lo que me va a predisponer a estas infecciones del tracto urinario. Ciertas fuentes de irritación externa, como por ejemplo las ropas sintéticas muy apretadas, estas pues van a generar cierta humedad, el favorecer cierta colonización que también predispone al ascenso de las bacterias. La infestación por oxuros también, ¿verdad? Eso va a generar mucho picor, va a hacer que el niño se rasque involuntariamente, ¿verdad? Y a la hora de rascarse, pues moviliza todas estas bacterias que se encuentran alrededor del anito, las moviliza hacia el periné y de aquí fácilmente pasan hacia el área genital y hacer su ascenso. El estreñimiento también se considera una causa importante porque está relacionado a disfunción vesical secundaria. Otro aspecto importante son aquellas bacterias que expresan Fimbrias P. Estas van a ser un factor de riesgo mucho más relacionado con pielonefritis. Se ha visto que estas bacterias con Fimbrias P, que es un factor de virulencia, va a favorecer precisamente esa virulencia que me va a contribuir a infecciones del tracto urinario alto. Mientras que las que no cuentan con estas Fimbrias P, pues van a estar más relacionadas a infecciones del tracto urinario bajo, llámese cistitis. Entonces, otras situaciones importantes son las anomalías anatómicas o adherencias de los labios menores, llamados sinequias. Estas van a impedir la micción normal, ¿verdad? Al igual como lo habíamos mencionado en el segundo factor del varón no circuncidado, entonces aquí las adherencias, las sinequias pulvares, no van a permitir el vaciado adecuado de la orina y por lo tanto va a ser un factor de riesgo. La vejiga neurogénica, como ya lo habíamos mencionado, así como en los pacientitos adolescentes en los cuales ya hay actividad sexual, pues se relacionan con un vaciado vesical incompleto, lo cual predispone a colonización y también predispone pues al ascenso de estas bacterias. Y el embarazo, que ya sabemos que por sí constituye un factor de riesgo para infecciones del tracto urinario. Pero así como existen factores de riesgo, también existen factores protectores, ¿verdad? Entre los cuales se encuentra el transporte de la orina no obstruido, es decir, que fluye adecuadamente y de una manera unidireccional. Eso pues permite que la actividad antimicrobiana uroterial operativa pues haya un vaciado vesical completo y regular, la resistencia perineal normal, ¿verdad? Todo eso me permite que pueda tener una vía urinaria limpia, digámoslo así, ¿verdad? Que no me mantiene mucho tiempo la orina en el tracto urinario, en la vejiga, y pues eso no me favorece la estasis y por lo tanto la colonización. Sin embargo, también hay potenciadores con respecto al ascenso de la infección, entre ellos la presencia de urolitiasis, el reflujo intrarrenal, ¿verdad? Cuando haya, ya sea por papilas compuestas o adquirido, el reflujo vesicureteral, que ya lo mencionamos al inicio de la clase, las uropatías obstructivas de cualquier grado van a favorecer, ¿verdad?, a que no haya un reflujo, o más bien un flujo urinario unidireccional, sino que por el contrario no logra vaciarse adecuadamente. Las defensas uroteriales que están alteradas, ¿verdad? Es decir, la flora que podría servirnos como defensa,
el trastorno del vaciado, como las vejigas neurogénicas, el vaciado infrecuentes o incompletos, el estreñimiento, la inflamación, la presencia de divertículos con colonización periureteral, como por ejemplo la suciedad, cuando los pacientitos usan pañal, ¿verdad? Y no los asean adecuadamente y pasan con el pañal con ese bastante tiempo. O con la misma orina, ¿verdad? Que si no se cambia adecuadamente, dicho sea de paso, el pañal no es un reservorio de pipí o de popó, el pañal debe cambiarse en el momento que se ensucia. Entonces, de lo contrario, de no ocurrir esto, eso va a favorecer que haya suciedad en el área genital y eso permita la colonización de las bacterias. Muchas veces en la niña puede verse que las limpian, ¿verdad? Uno las revisa y el pañal recién cambiado, anito limpio, pero el perineo o la base del introito vaginal, podemos ver restos de heces que pasaron desapercibidos por la madre, no fue limpiado adecuadamente y eso ya me genera un factor de riesgo. Otra situación son la inflamación, como por ejemplo los pacientitos que también por el mismo hecho que no les cambian el pañal adecuadamente, pues hacen cierta irritación por la misma, la misma orina o por las mismas heces y eso me va generando dermatitis del pañal. También los baños con irritantes químicos, como por ejemplo los baños de burbujas o jabones irritantes. Esto me va a favorecer a cierta grado de inflamación a nivel local que puede ser un factor inadecuado para el crecimiento de microorganismos. Y la fimosis, que ya lo mencionamos también, ¿verdad? Que en el momento que una fimosis aparentemente fisiológica se acompaña de infecciones del tracto urinario, deja de ser fisiológica y amerita pues, un tratamiento quirúrgico en el cual pueda haber una plastía que me permita la liberación de esa estrechez prepucial. Entonces, las manifestaciones clínicas. Clínicamente podemos encontrar 3 formas básicas de infecciones del tracto urinario. La pielonefritis, la cistitis y la bacteriuria asintomática. Esas son las 3 formas básicas que nos menciona el libro de texto. Entonces, vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. La pielonefritis clínica, ya más o menos dimos esbozos y pinceladas de lo que es esto. Es una infección del tracto urinario alto en donde voy a tener afectación, pues precisamente de la vía urinaria alta, ¿verdad? Me va a involucrar el riñón. Entonces, esta se va a ver manifestada clínicamente por alguno de los siguientes síntomas que aparecen ahí enlistados o puede que los tenga todos. Entre ellos, pues mencionar dolor abdominal, lumbar o costal, la fiebre, el malestar, las náuseas, el vómito. En ocasiones pueden haber síntomas inespecíficos, como por ejemplo diarrea, otros síntomas asociados como diarrea y síntomas inespecíficos que se van a ver principalmente en el recién nacido y en los lactantes pequeños, ¿verdad? Menores de 3 meses también pueden manifestarse así, con rechazo parcial al alimento, irritabilidad, ictericia, pérdida de peso, incluso muchas veces se manifiesta en el recién nacido porque no hay una ganancia de peso adecuada, ¿verdad? Y lo que está de base de esa ganancia inadecuada de peso es una infección del tracto urinario. De todos esos síntomas, el más importante es la fiebre, por eso aparece resaltado. Muchas veces es el único síntoma manifiesto, ¿verdad? O es el que siempre pues, va a estar presente en este tipo de infecciones y que por lo tanto, sobre todo en aquellos lactantes menores en donde no tengo un foco de localización de la fiebre, estoy obligada a hacer un estudio adecuado para poder descartar que no haya una infección del tracto urinario asociada y que pueda pasar desapercibido y entre más tiempo me tarde en instaurar el tratamiento en una infección del tracto urinario febril, mayor van a ser las consecuencias y las repercusiones en el parénquima renal. La cistitis se relaciona con una infección del tracto urinario bajo. Esta pues se va a manifestar por síntomas típicos de la vía urinaria, ¿verdad? En donde hay disuria, urgencia miccional, poliacuria,
dolor suprapúbico, incontinencia e incluso se menciona el mal olor de la orina. Sin embargo, este es un signo inespecífico, no es patognomónico. El hecho de que la orina pues, tenga un olor fuerte no necesariamente está relacionado a la infección del tracto urinario, pero puede dar una pauta como para aquel pacientito que no tenga un foco identificado, poder iniciar el estudio. Doctora, disculpe. La tercera entidad clínica es la bacteriuria sintomática, como su nombre pues lo menciona. Tenemos presencia de bacterias en la orina, pero no tengo síntomas. Es decir, tengo un urocultivo positivo, pero el paciente no manifiesta síntomas. Entonces, este va a ser más frecuente en las niñas, en menos del 1% se evidencia y sobre todo está relacionado a la edad preescolar y escolar. No causa lesión renal, por lo tanto no está justificado su tratamiento a menos que se dé en el contexto de las pacientes embarazadas. Ahora hay ciertos conceptos a tener en consideración como son, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario recurrentes, en las cuales las vamos a definir como aquellas que en un año presentan 2 o más episodios de pielonefritis o tienen un episodio de pielonefritis y 1 o más de cistitis y 3 episodios o más de cistitis. En la atípica o complicada vamos a tener ciertas situaciones como presencia de sepsis, masas abdominales o vesicales, hay un flujo urinario escaso, un aumento de la creatinina plasmática, la falta de respuesta en las siguientes 48 a 72 horas. Y las infecciones del tracto urinario por microorganismos diferentes a la E. coli. Entonces, en cualquiera de estas situaciones se considera una infección del tracto urinario atípica o complicada. Entonces, lo importante aquí, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues en primer lugar, saber que los síntomas son importantes. Ustedes que ahorita están llegando al servicio, en sus turnos, tienen sus tutorías, pues han podido, a través de sus clases y del aprendizaje que llevan en estos primeros días de rotación, han podido constatar lo importante que es la anamnesis para el diagnóstico de las diferentes entidades. Entonces, aquí no es la excepción. La anamnesis, la historia clínica, los signos y síntomas, su evolución, son importantes pues para hacer una sospecha diagnóstica. Y vamos a hacer la confirmación del diagnóstico a través de estudios específicos, ¿verdad? Entonces, entre los signos y síntomas presentes en lactantes y niños con infecciones del tracto urinario que me van a hacer sospechar infecciones de la vía urinaria, vamos a dividirlos en los grupos, según grupos de edad. Así vamos a tener los lactantes menores de 3 meses y el resto de niños, es decir, arriba de los 3 meses. Entonces, los lactantes menores de 3 meses, ya algo mencionamos que sus síntomas son inespecíficos. Dentro de los más frecuentes están la fiebre, el vómito, la letargia, la irritabilidad. O sea, ahí no hay algo que me identifique, sí, es la vía urinaria, sino que hay otras situaciones que también me pueden dar lo mismo. Por ejemplo, una meningitis, una sepsis, se pueden manifestar de la misma manera. Entonces, son síntomas inespecíficos. Entre los menos frecuentes también hay pérdida del apetito, es decir, rechazo al alimento, puede haber falla de medro, el pacientito no gana el peso adecuado, puede manifestarse como dolor abdominal, el pacientito puede estar ictérico por la misma infección, puede haber hematuria y la orina pues, puede tener ese olor fuerte característico que habíamos mencionado. Entonces, el menor de 3 meses, los síntomas pues, van a ser inespecíficos, por lo tanto es un poquito más difícil el diagnóstico. Hay que hacer diversos estudios pues, para poder discriminar que si se trata o no de esta entidad. Arriba de los 3 meses, pues vamos a tener 2 subgrupos, que son
los niños, o más bien los niños que se encuentran en una fase preverbal y los niños que se encuentran en su fase verbal, es decir, aquellos que ya hablan adecuadamente. Entonces, en la etapa preverbal, que son todos aquellos lactantitos arriba de los 3 meses, incluidos hasta los lactantes mayores, esto vamos a tener que se manifiestan con mayor frecuencia con fiebre. Ya incluso habíamos mencionado que la pielonefritis pueden presentar en muchos casos como único síntoma la fiebre. Pero también hay otros síntomas que podrían estar ahí relacionados, como son el dolor abdominal, los vómitos, puede haber pérdida de apetito, pueden haber síntomas como la letargia, irritabilidad, hematuria, orina maloliente, la fiebre. Y en cuanto a los que se encuentran ya en la etapa verbal, entonces estos van a manifestar o ya van a poder decir los síntomas urinarios manifiestos típicos de una infección del tracto urinario, ¿verdad? Entonces, estos van a acusar frecuencia urinaria, disuria, ¿verdad? Entre otras cosas, podemos tener micción disfuncional, cambios en la incontinencia, dolor abdominal en el flanco, puede haber también fiebre con malestar, vómitos, hematuria, orina maloliente, orina turbia. Entonces, ¿qué pueden presentar estos pacientitos de mayor edad? Como es una entidad infecciosa, ¿verdad? Cualquier edad puede presentar consecuencias de no ser adecuadamente tratados o de un tratamiento instaurado tardíamente. Entonces, puedo tener desencadenado un shock séptico secundario a una infección del tracto urinario, pero esto va a ser mucho más frecuente en los lactantes, sobre todo en los menores de 3 meses. Luego, entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? La confirmación se va a hacer a través del urianálisis y el resultado del urocultivo. Entonces, esos pacientitos que tienen sintomatología sugestiva o ese que tiene fiebre y no le encuentro foco y que podría considerarse en base a los conocimientos que puede ser una infección del tracto urinario, es decir, es un lactante que tiene síntomas inespecíficos y no tengo otra manera más que ir a tomar examen. Si es un niño más grande, pues ya va a manifestar más evidentemente los síntomas urinarios. Entonces, si los tienen, tenemos estos hallazgos clínicos sugestivos, estamos obligados a enviar un examen general de orina, pues para ver si me respalda la sospecha diagnóstica. Si el respaldo es adecuado, el examen general de orina no es único para la confirmación del diagnóstico, sino que es una situación que tengo que ir a confirmar a través del urocultivo, que va a ser el gold estándar para el tratamiento, para el diagnóstico. Y un examen de orina que esté anormal, pues me va a aumentar la probabilidad de que tengamos realmente una infección del tracto urinario. Entonces, si es un urocultivo, tengo que ir a confirmarlo a través del urocultivo, ¿verdad? A través de la toma de una muestra adecuada. Entonces, cuando digo muestra adecuada, ¿a qué me refiero? Que existen diferentes métodos para la recolección de la muestra de orina. Así tengo que puedo hacerlo a través del chorro intermedio, por bolsa colectora, puedo hacerlo también a través de la micción limpia, el catéter vesical, la punción suprapúbica, ¿verdad? ¿Cómo voy a escoger un método u otro? Pues va a depender de si el niño ya es continente o no. Es decir, si ya controla sus esfínteres, pues la forma ideal va a ser chorro intermedio. Si no controla todavía sus esfínteres, pues debo escoger dentro de los otros 4 métodos, ¿verdad? ¿Cómo escojo entre uno u otro? Pues el cateterismo vesical y la punción suprapúbica están destinados para aquellos casos de urgencia. Por ejemplo, tengo un pacientito con aspecto tóxico, no tengo la fiebre de foco, quiero determinar si es una infección del tracto urinario, la posible causa de su padecimiento. Entonces, rápidamente escojo uno de estos 2 métodos. Por el contrario, si no es urgente, pues me puedo dar el chance de que el bebé o el pacientito miccione espontáneamente y así poder hacer una recolección, ya sea por recolección mixta o una micción limpia o
una bolsa colectora. Ahora bien, sé yo que esto me va a tardar más tiempo, ¿verdad? Y por eso se hacen situaciones de no urgencia. Y si me sale sugestivo de infección de vías urinarias, tengo que ir a confirmar a través del urocultivo, y este urocultivo debe ser recolectado por una de las mejores muestras para la recolección. ¿Cómo es una mejor muestra? Aquella que es menos probable la contaminación de su muestra. Entre ellas, el cateterismo vesical y pues como prototipo, la punción suprapúbica. El único problema de esta es que tiene un grado de éxito bastante variable que va relacionado con respecto a la habilidad de quien va a tomar el procedimiento, de que la vejiga debe estar llena para poder hacer realmente la punción, y que si cuento con un ecografista que pueda guiar el procedimiento, pues el éxito va a ser mayor, pero lo contrario va a ser mucho más difícil. Entonces, en base a eso es que se considera si realizarlo o no. Entonces, las ventajas y desventajas de estos métodos de recolección en los pacientitos no continentes, pues la punción suprapúbica es el más exacto, ¿verdad? Sin embargo, tiene la desventaja que es invasivo y que se necesita experiencia, y ya mencionamos que hay un éxito variable en cuanto a lo que se pueda utilizar. Y está indicado, por lo tanto, para recolectar muestras, ya sea para examen de orina, o para la toma del urocultivo y del gramo. El cateterismo vesical también es un método bastante exacto, lo cual le confiere su ventaja. Dentro de sus desventajas, pues es invasivo, existe riesgo del trauma uretral, ¿verdad? Por el paso de la sonda a través de la uretra, y el riesgo de contaminación si no se utiliza una técnica adecuada. Igualmente sirve para recolectar muestras para el examen de orina y para el urocultivo y el gramo. Y finalmente la bolsa colectadora, que es uno de los que más se utilizan en los niños, pues es sencillo, no es invasivo, sin embargo es la que tiene la mayor alta tasa de contaminación, ¿verdad? Por lo tanto, si me sale positivo, no me confirma el diagnóstico, tengo que ir a buscar exploraciones adicionales que en algún momento pues me van a generar nueva inconformidad, nuevo gasto y situaciones que son necesarias para poder mejorar la calidad de la muestra que se va a enviar a procesar. Entonces, el diagnóstico de confirmación va a estar en base a esta tablita, ¿verdad? Según el método de recolección, así vamos a tener el número de unidades formadoras de colonias mínimo que yo necesito en el urocultivo para poder considerarlo positivo. Recordemos que para poder considerar positivo el examen, el urocultivo, yo necesito tener la cantidad de unidades formadoras de colonias adecuada y tener un solo microorganismo. Si yo tengo varios microorganismos, tengo flora mixta, lo más probable es que esa muestra se contaminó y pues no tiene valor, tengo que volver a enviar un nuevo estudio. Entonces, si hago una recolección por chorro miccional limpio, necesito de 100,000 unidades formadoras de colonia por germen. Tiene las ventajas, pues ya dijimos, bueno, no habíamos mencionado el chorro miccional limpio, es que yo realizo la limpieza genital y como no es continente, pues no puedo tomarlo a la mitad del chorro, pero hago la limpieza y la niña o el niño orinan y ahí se recolecta la muestra inmediatamente. Por ejemplo, a veces estamos haciendo el aseo para poder hacer el cateterismo y miccionan y ahí de una vez uno puede recolectar la muestra aprovechando que se había hecho la limpieza. Entonces, entre las ventajas, aceptable en cuanto a que no es invasivo, pero entre sus inconvenientes es que tiene mayor riesgo de contaminación independientemente se haga todo con cautela. Entonces, está indicado para todos los niños continentes. En cuanto a la bolsa colectora, también necesito de 100,000 a más unidades formadoras de colonia. Pues en ya dijimos es sencillo, no es invasivo, sin embargo va a tener una alta tasa de falsos positivos, arriba del 50%. Entonces me muestra y me refleja una infección de vías urinarias, siempre voy a necesitar corroborarlo con un mejor método de
para su valoración, ¿verdad? Para su recolección, llámese un cateterismo vesical, por ejemplo. Entonces, así sé yo que usted es una mejor muestra, no está contaminada y puedo confirmar el diagnóstico. Entonces, me sirve como método inicial en las situaciones no urgentes, en niños que no controlan esfínteres, y tener en consideración que el mayor valor radica en su valor predictivo negativo. Es decir, que si con bolsa colectora yo tengo una infección del tracto urinario negativo, entonces un examen de orina negativo, prácticamente estoy descartando la presencia de infección. Con respecto al cateterismo vesical, se necesitan de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia. Esta pues va a tener una sensibilidad hasta del 95%, una especialidad del 99%. Y esa es la razón por la que lo realizamos, ¿verdad? A pesar de que es invasivo, los desventajas que habíamos mencionado, ¿verdad? El riesgo de trauma y de contaminación, pero es un método adecuado de confirmación y también puede servir inicialmente para los niños no continentes y, por ejemplo, el que vimos que no colabora. La punción suprapúbica, el urocultivo va a ser positivo con cualquier crecimiento de germen gram negativo. Es decir, una unidad formadora de colonias de E. coli que tenga, ya me hace el diagnóstico. Ahora bien, si la flora que me reportan son cocos gram positivos, debo tener la consideración que debe tener un mayor número de colonias para considerarlo positivo, ya que con la misma punción puedo arrastrar microorganismos de la flora normal de la piel, entre ellos cocos gram positivos, y por lo tanto podría ser esa la causa de que se reporte, ¿verdad? De no ser así, pues estaríamos considerando una infección del tracto urinario atípica. Entonces, la punción suprapúbica es precisamente el prototipo de referencia y el problema es que es invasivo. Ya mencionamos que el éxito es variable entre el 90 y 100 cuando lo reporte. Entonces, vamos a ver que es necesario contar con un ultrasonografista que esté guiando dónde se va a hacer la punción. Es un método que puede servir para la confirmación o como método inicial, sobre todo en aquellos casos de urgencia. En como urgencia ya dijimos, para aquel pacientito que tiene aspecto tóxico, que se ve grave, que no está bien. Este es el cuadrito que presenta el MinSal, básicamente es el mismo previo, ¿verdad? Que es como un resumen de lo que acabamos de mencionar, en donde están subdivididos según la indicación, sus inconvenientes, ventajas y la posibilidad, lo que me pueda reflejar el examen. Entonces, si bien es cierto, el urocultivo es mi patrón, mi gold estándar para el diagnóstico, voy a tomar decisiones con el examen general de orina y la clínica, porque el urocultivo se va a tardar 3 días en ser reportado y no lo voy a tener febril los 3 días. En el caso de una IBU alta, ya mencionamos que entre más tardío sea el tratamiento, pues más complicaciones, ¿verdad? Entonces necesitamos tomar decisiones tempranamente y para eso nos ayuda el general de orina. Pero también es un problema si no lo sabemos interpretar y lo interpretamos erradamente y diagnosticamos infecciones del tracto urinario donde no las existen. Entonces, hay que considerar que el mayor valor del examen general de orina va a radicar en el valor predictivo negativo, es decir, la negatividad en todos los parámetros que va a descartar la infección de vías urinarias. Es decir, tengo un examen de orina negativo, lo más probable es que ese paciente no tiene infección de vías urinarias, a menos que haya sido parcialmente tratado o que la limpieza genital no haya sido adecuada y quedó mucho antiséptico, y eso pues me puede dar un examen general de orina con un falso negativo. Pero en general, en términos generales, si tengo un examen de orina negativo, prácticamente estoy descartando la presencia de infección de orina. Entonces, hay diferentes parámetros en el examen de orina a tener en consideración y que sumados son los que me van a dar las pautas para el diagnóstico. Así, con un solo parámetro no puedo hacer el diagnóstico oportuno, sino que necesito la combinación de varios. Por ejemplo, los leucocitos y la esterasa van a tener una sensibilidad promedio del 83
una especificidad del 72%. Los nitritos, que vamos a ver que tiene una sensibilidad bajita, van a ser los que tienen una alta especificidad. ¿Eso qué significa? Que si yo encuentro nitritos, casi que estoy en un 90%, 92%, hasta un 98%, seguras de que hay una alta probabilidad de que tenga una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque son más específicos. Pero su ausencia no me descarta la posibilidad de infección porque son poco sensibles. Yo necesito ciertas condiciones para que estos puedan ser registrados en el examen de orina. Uno es que necesito bacterias que sean capaces de desdoblar los nitratos a nitritos. Si no lo puede hacer, pues obviamente no voy a tener nitritos. Dos, que la orina haya estado suficiente tiempo retenido en la vejiga para permitir que las bacterias puedan desdoblar los nitratos a nitritos. Por eso, una de las mejores orinas a evaluar es la primera orina de la mañana, la cual ha estado retenida durante la vejiga durante toda la noche, y eso me da la pauta también, pues, para que puedan determinarse estos hallazgos. Sin embargo, si no la encuentro, eso no me descarta que no haya una infección del tracto urinario. Pero si están presentes, pues la probabilidad es mayor. Solo en sí, hablando de los nitritos, ¿verdad? Ahora, si los combinamos, leucocitos, esterasas y nitritos positivos, aumenta tanto la sensibilidad como la especificidad a la hora de determinar si existe o no una infección de vías urinarias. En cuanto a la leucocituria, solo los leucocitos por sí no me van a dar el diagnóstico, ¿verdad? Porque van a ser muy sensibles. Eso quiere decir que yo fácilmente voy a encontrar leucocitos aumentados en la orina, pero no son específicos. O sea, no solo las infecciones del tracto urinario me van a dar piuria, sino que tengo también otras entidades que a lo mejor son externas, son factores estresantes o trastornos infecciosos inflamatorios contiguos, como por ejemplo una apendicitis aguda eventualmente puede elevar los leucocitos también en orina, entre otras situaciones que no necesariamente son una infección del tracto urinario. Entonces, solo los leucocitos no me sirven para hacer el diagnóstico. Y la presencia de bacterias en orina, pues eso puede ser que sea relacionado a la infección o también puede ser relacionado a contaminación. Entonces, yo necesito juntar la mayor parte de los parámetros que me son útiles para el diagnóstico, pues para poder alcanzar adecuadamente la evaluación, ¿verdad? Y la tinción de Gram, pues que fuera lo ideal, poder tenerla inmediatamente, es bastante sensible y específica. Entonces, el general de orina tiene pues diferentes parámetros, ¿verdad? Tiene el parámetro físico, el químico y el microscopio. El físico lo hacemos gracias a la tirita reactiva. En el físico es en el que determino los diferentes aspectos de las características macroscópicas de la muestra de orina, cómo estaba su aspecto, su color, su olor. En cuanto al análisis químico que se realiza con la fosa ilíaca, vamos a tener que se va a cuantificar en base a la tira reactiva. Entonces vamos a tener, puedo determinar nitritos, esterasa leucocitaria, entre otras situaciones. Estos son los que en los que me voy a centrar porque son los que me sirven para la infección del tracto urinario, para discriminar. Con respecto a los demás parámetros, pues el examen de orina es un examen tan completo que incluso me puede dar información de otras situaciones del ácido base, otras situaciones del metabolismo sistémico en otros aspectos, ¿verdad? Entonces, pero para el caso del diagnóstico me va a ser importante la tira reactiva, los aspectos de los nitritos y la esterasa. Entonces, aquí tengo cuándo la voy a considerar que puede haber una sospecha diagnóstica. Si yo tengo nitritos y esterasa positiva, pues es una ITU muy probable y justifica el tratamiento con antibióticos. Los nitritos positivos y una esterasa negativa, entonces
Sí, pues puede ser una infección del tracto urinario probable, ¿verdad? Entonces, según la clínica, pues puedo dar tratamiento con antibióticos. Si los nitritos están negativos y la esterasa leucocitaria está positiva, puede ser o no una infección del tracto urinario porque la esterasa leucocitaria es más sensible que específica. Entonces, el manejo se va a hacer basado en el juicio clínico, es decir, evalúo cuáles son los signos y síntomas, cuál es la situación del paciente y en base a eso se decide el tratamiento o si esperamos que salga el urocultivo. Los nitritos y la esterasa leucocitaria negativa prácticamente excluyen el tratamiento excluyen la presencia de infección y por lo tanto pues no justifican el uso de antibióticos. Si solo tengo leucocituria y tengo una enfermedad febril sin foco, no me justifica solo eso el diagnóstico, ¿verdad? Ya que puedo tener falsos positivos. Entonces, lo que necesito es hacer una evaluación adecuada y sumarlo al criterio clínico. Entonces, el urocultivo ya le echamos flores porque dijimos que es la prueba definitiva para el diagnóstico y que está orientando el tratamiento definitivo según el antibiograma. Entonces, es recomendable realizarlo siempre y la recomendación es hacerlo antes de que se inicie el antibiótico. Entonces, ¿cuándo es particularmente necesario el urocultivo? Ya dijimos que cada vez que sea necesario, pero a veces hay ciertas situaciones que lo complican, el coste, la toma de la muestra, entre otras situaciones. Entonces, va a ser necesario y obligado que siempre tomemos urocultivo en casos en el que el paciente no ha alcanzado el control de la misión, donde hay riesgo de enfermedad grave, cuando la sospecha clínica sea una pielonefritis y cuando no concuerda la clínica con los hallazgos en el examen de orina. Entonces, ya mencionamos los diferentes métodos, pero también criterios de interpretación, ¿verdad? En base a eso, según el número de las entidades formadoras de colonias, así van a ser los diferentes diagnósticos, o más bien interpretaciones. Hay que considerar que, bueno, ya les había mencionado, puedo tener una piuria que sí obedezca a una infección, pero también puedo tener una piuria estéril. Por eso es la razón que solo los leucocitos elevados en orina no me hacen el diagnóstico absoluto de una infección del tracto urinario. Entonces, la piuria, que se refiere a los leucocitos en orina, es indicativa de infección, pero puede haber infección sin tener precisamente piuria. Por eso veíamos en la tira reactiva tiene mayor valor cómo están los nitritos, cómo está la esterasa, cómo están los síntomas clínicos. Entonces sirve como confirmación, ¿verdad? Más que como un diagnóstico y puede existir incluso piuria sin infección del tracto urinario. Y la piuria estéril, que van a ser aquellos leucocitos que se encuentran positivos, evidentes en el examen de orina, pero que el cultivo está negativo. Esto pueden estar relacionados a infecciones del tracto urinario bacterianas que parcialmente se trataron, ¿verdad? Ya estaban con ciertos días de antibiótico y eso puede negativizar el urocultivo. También las infecciones virales, por ejemplo, ya mencionamos, entre ellas cistitis por adenovirus, que producen cistitis hemorrágica, o en casos donde los agentes difieren, como por ejemplo la tuberculosis renal, abscesos renales, infecciones del tracto urinario, más obstrucción urinaria, uretritis por infecciones de transmisión sexual, inflamaciones cercanas a la uretra y la vejiga, como entre ellas los grados de apendicitis aguda, y la nefritis intersticial también, que está mediada por eosinófilos. Ahora, ¿qué hacemos con respecto a si tengo pues la sospecha diagnóstica y quiero confirmarlo, ¿verdad? Entonces, tengo la sospecha de infección del tracto urinario, ya sea tengo factores de riesgo, tengo la fiebre, hay síntomas miccionales o hay síntomas inespecíficos, pero me respaldan la sospecha diagnóstica, entonces hay que considerar cómo se realizó, cuál fue la muestra y cómo se recolectó.
porque si la orina no fue recolectada adecuadamente, pues difícilmente vamos a poder darle un valor. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada para los niños continentes? Hay que lavar los genitales. Se dice al niño que empiece a orinar y a la mitad del chorro se le pide que se recolecte la muestra. Ahora bien, con respecto a la limpieza, si bien es cierto, debe realizarse, no debe ser exagerada para evitar dejar antisépticos que puedan dar los falsos negativos que habíamos mencionado. Con la bolsa colectora, ¿verdad? Saber también, ¿verdad? Que eso nos va a servir para pedir el número de colonias mínimas para poder hacer el diagnóstico. Entonces, en estos pacientes vamos a hacer, si son menores de 2 años, pues puede pedirse el examen microscópico, ¿verdad? Más la tensión de Gram y el urocultivo. Si tengo un resultado negativo, pues no es una IBU, ¿verdad? Es una IBU improbable y pues hay que darle seguimiento, evaluación por los eventos que pudieron haber originado el estudio de una infección del tracto urinario. Si son positivos, entonces sí es probable y hay que determinar, ¿verdad?, cómo se recolectó la muestra de orina, ya sea por punción suprapúbica, por cateterismo vesical o a chorro medio, ¿verdad?, que serían los métodos adecuados para poder recolectar el urocultivo. Si esto se hace así, pues con estos métodos, pues se envía a su procesamiento y luego pues hay que valorar la necesidad de ingreso según los criterios o los síntomas. Luego, si no se recolectó por un método adecuado, entonces hay que recoger una muestra indicada, hay que enviar la muestra al laboratorio de microbiología y hay que iniciar el tratamiento empírico. Importante discriminar dónde se localiza, porque en base a eso vamos a poder ver el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿es una IBU alta o es una IBU baja? Vamos a tener ciertos parámetros clínicos que nos pueden ayudar, pero el estudio de imagen por excelencia, el patrón de oro para el diagnóstico de pielonefritis va a ser la gammagrafía renal. Este va a tener validez diagnóstica, ¿verdad? Partiendo de síntomas y signos clínicos y datos biológicos en sangre, en orina para el diagnóstico de la pielonefritis y que se sospechara pues que puede haber una afección renal aguda si hay presencia de fiebre arriba de 38.5 grados centígrados, si vemos que un pacientito con afectación sistémica, si hay alteración de la osmolaridad máxima urinaria tras la restricción hídrica, y, o puede haber el estímulo de la desmofresina, ¿verdad? Luego la elevación de los reactantes de fase aguda, entre ellos los más importantes, pues la cabeza, la procalcitonina, ¿verdad? Que debe ser arriba de 1 nanogramo por ml. Pero como no contamos con procalcitonina, entonces usamos otro marcador inflamatorio como son la PCR, que sería mayor de 20 miligramos por litro. Las que me estarían dando pues la pauta de que se trate de una IBU alta. Entonces, cuando los exámenes también de sangre van a reflejar esa misma inflamación, ya sea por una leucocitosis, sobre todo predominio de neutrófilos, entonces eso me apoya muchísimo más el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, la proteína C reactiva es bastante sensible, pero poco específica. No se eleva únicamente por las infecciones del tracto urinario, sino que la pueden elevar otro tipo de infecciones o de inflamaciones. Entonces, la procalcitonina se considera entonces el marcador más específico de compromiso renal. La presencia de cilindros preocitarios en el sedimento urinario son muy infrecuentes y por lo tanto no descartan una pielonefritis. A veces uno pregunta, ¿tiene pielonefritis? Lo primero que van a buscar es la presencia de cristales amorfos. Entonces, hay que considerar, ¿verdad?, diferentes situaciones con respecto al procesamiento de la muestra
para que esta pues sea confiable, ¿verdad? Vamos a ver que no solo es la recolección, sino también el procesamiento de la misma. Entonces, ¿por qué decidir la terapia antimicrobiana antes de todo, verdad? De tener respuesta educativa, etc. Porque la meta del tratamiento va a ser eliminar la infección aguda y sus síntomas, prevenir sus complicaciones, que hablamos de las cicatrices renales, y reducir la probabilidad de que haya un daño renal a futuro. Entonces, van a haber 4 factores que van a influir para que yo decida elegir el antibiótico con el que se va a tratar. No es como que, hoy me acuerdo de ese antibiótico, ese le vamos a poner. No, ¿verdad? Tiene 4 factores. El primero es el tipo de bacteria y la susceptibilidad in vitro que ésta tiene. En segundo lugar es la ubicación de la infección del tracto urinario. Y la ubicación, ¿verdad? Saber si es alta o baja. Y luego el contexto clínico, ¿verdad? Saber si el pacientito me va a tolerar el medicamento, si está grave. Entonces eso va a determinar si yo voy a iniciar las pautas intravenosas, por ejemplo, y posteriormente hacer su traslapio a la vía oral, o de entrada este paciente es candidato para un tratamiento de vía oral. Y el cuarto factor a tener en consideración para elegir el antibiótico va a ser la edad del paciente. Entonces aquí tenemos ciertos lineamientos, ¿verdad? En donde nos dice que va a depender de si la IBU es alta o es baja. Y así vamos a ver los cambios en el antibiótico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es una pielonefritis aguda, los antibióticos, si son menores de 3 meses y recién nacidos, pues vamos a utilizar doble antibiótico con ampicilina más un aminoglucósido, o también puede considerarse utilizar el aminoglucósido solo. Puede hacerse incluso un traslape posteriormente o un tratamiento inicial para aquellos que toleran la vía oral con amoxicilina más ácido clavulánico y una cefalosporina de tercera generación. Si vamos a hacer el caso de que sea intravenoso, va a ser ceftriaxona. Si es tomado, cefixima. Entonces, lo ideal es con la pielonefritis aguda iniciar por vía intravenosa hasta 2 o 3 días que pues la fiebre cae, y ahí podemos hacer el traslapio a la vía oral. ¿Cuánto va a ser la duración del tratamiento para la pielonefritis? De 10 días, ¿verdad? Como mínimo. Así nos vamos a quedar, ahí aparece de 7 días, pero nos vamos a quedar con una duración no menos de 10 días, ¿verdad? Que incluso puede prolongarse 14 días según cada caso. Y pues el tratamiento secuencial con el que voy a decidir continuar el tratamiento va a obedecer a los reportes del urocultivo. En cuanto a la cistitis, pues podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico. En estas guías españolas se describe como una cefalosporina de primera generación como el cefaloxilo, aunque pues su uso es bastante limitado para esto. Luego la fofomicina y el trimetoprim sulfametosazol, que en nuestro medio tiene altas resistencias y por lo tanto debería de utilizarse según los reportes del antibiograma, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a darle a la cistitis? 7 días. Esto es más literatura nuestra, ¿verdad? Esto está creado, más bien es el cuadrito que muestran las guías del MinSal, elaboradas el año pasado por el equipo técnico, ¿verdad? Donde dice que lactantes menores de 3 meses, el de elección es ampicilina más gentamicina. Y la alternativa es el uso de ampicilina más cefotaxima, que se puede pasar la vía oral en cuanto se compruebe una buena respuesta clínica, la cual se va a conocer también cuál es el patrón que esté presente, ¿verdad? De sensibilidad. Y en base a eso se va a escoger. Y la duración total va a ser de 10 a 14 días. En cuanto a los mayores de 3 meses con afectación moderada grave, el de elección es ceftriaxona. Y las alternativas van a ser cefotaxima, que también tercera generación, o gentamicina, que es un aminoglucósido. Vamos a hacer el traslapio a la vía oral cuando se compruebe que hay una buena respuesta clínica según el antibiograma
si este ya está, ¿verdad? Y luego hay que ver cuál es la sensibilidad de este paciente, de este microorganismo, ¿verdad? Para poder combatirlo. Y la duración va a ser igualmente de 10 a 14 días. En el mayor de 3 meses que tiene afectación leve, entonces en este vamos a tomar de elección la amoxicilina más ácido clavulánico, y entre las alternativas el trimethoprim, sulfamethoxazol, que las guías pues lo consideran uno de los medicamentos alternativos para el tratamiento. Sin embargo, hay bastante resistencia en nuestro medio. Entonces, cuando se dispone de los resultados de las pruebas de susceptibilidad, se puede continuar el tratamiento, el cual va a tener una duración de 7 a 10 días. Y aquí las dosis, ¿verdad? No me voy a entretener en ellas, que esto es para situaciones posteriores. Entonces, indicaciones para la hospitalización, la conducta a seguir. Niños con infecciones del tracto urinario febriles, sobre todo si son lactantes abajo de las 8 semanas de vida y menores de 3 meses, siempre deben ingresarse. La presencia de urosepsis clínica, la evidencia de laboratorio con bacteremia, intolerancia a la vía oral, pacientes que estén inmunocomprometidos, antecedentes de uropatías o nefropatías graves, riesgo de pérdida de control ambulatorio o riesgo social, y la falla a la respuesta del tratamiento ambulatorio. ¿Cuándo dar profilaxis? Pues hay diferentes, este tema es controversial, ¿verdad? Hay quienes pues apoyan el hecho de que va a prevenir y reducir el número de infecciones del tracto urinario recurrentes, y que pues por lo tanto va a prevenir el desarrollo de cicatrices renales a futuro, así como la reducción del riñón la reducción del riesgo de progresión hacia la insuficiencia renal crónica. Y hay quienes dicen que no es adecuado, pues porque vamos a estar exponiendo al niño a las reacciones adversas del medicamento y a crear cepas bacterianas más resistentes. Entonces, por lo tanto, la profilaxis va a estar indicada en ciertos casos en particular, ¿verdad? Sobre todo en niños que van a ser susceptibles a presentar recurrencias. Entonces, va a ser una profilaxis que va a estar indicada en aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar cicatrices fungales. Y vamos a tener que, lo que pretendemos es disminuir el riesgo del desarrollo de cicatrices a posteriores, sobre todo en aquellos pacientes que tienen predisposición para ello, como son los que sufren de reflujo vesicoureteral o que ya tienen dilatación de la vía urinaria, ¿verdad? O que hay presencia de obstrucción del tracto urinario. Entonces, también se recomienda el uso de profilaxis en la población pediátrica que se encuentra, que se ha utilizado instrumentalización, como por ejemplo colocar una sonda por alguna cirugía, ¿verdad? Entonces puede colocarse profilaxis para disminuir la colonización, ¿verdad? Entonces hay que dárselo a casos de pielonefritis hasta finalizar sus estudios de imágenes, los lactantes con infección del tracto urinario febril y lesión renal aguda que presenten durante el primer año, el paciente con reflujo vesicoureteral mientras este persista a partir del grado 3 en adelante, y niños con anomalías urológicas, riesgos de pielonefritis hasta que se haga la urología. Entonces, otra cosa importante es cuándo y qué se va a dar. Pues en menor de 3 meses puede utilizarse amoxicilina, para los mayores de 2 meses trimethoprim sulfamethoxazol, y también otra alternativa es la nitrofuranteína, ya para los preescolares en adelante. Y otras medidas que están demostradas que son preventivas, aparte de la profilaxis, en pediatría se ha demostrado que son útiles: evitar pues el estreñimiento, hacer un buen aseo genitoanal,
hacer una eliminación frecuente de orina para evitar la retención vesical. Existen otros que son más controversiales, la circuncisión, el jugo de arándano rojo o agrio y la lactancia materna. Hay algunos estudios que hablan de los beneficios de los probióticos, pero todavía esto está por verse. ¿Cuándo y cómo hacer con respecto a los estudios de imágenes, verdad? ¿Cuándo vamos a realizarlo? Pues lo importante es que este estudio me va a permitir reconocer la estructura del riñón y de la vía urinaria, ¿verdad? Identificar sus características anatómicas y fisiológicas, y eso estas situaciones pueden aumentar los riesgos, ¿verdad? Entonces, es importante realizar un diagnóstico de aquellos que puedan pasar desapercibidos, pero que con la ultra puedan diagnosticarse, o con los diferentes estudios de imágenes. Entonces, el ultrasonido renal y vesical es bueno, adecuado, ya que no es una técnica invasora, no produce radiación, ¿verdad? Y es muy útil. ¿Por qué? Porque va a servir para evaluar el parénquima y el tamaño renal, las malformaciones renales congénitas, con y sin deshidratación, abscesos renales, la presencia de litiasis o de nefrocarcinoma. Es decir, todo aquello visualmente en sus estructuras, pues se puede ver. Entonces, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, en todo niño que tenga una infección del tracto urinario febril dentro de las primeras 48 horas, debería de realizarse por lo menos una ultrasonografía, ¿verdad? Para ir a ver que no hay algo más. Sobre todo si tenemos situaciones atípicas, ¿verdad? Entonces, la uretrocistografía, pues requiere un cateterismo vesical, ¿verdad? Que se instile la micción, y es el mejor examen que se utiliza para determinar el reflujo vesicular. También existe un porcentaje de niños que van a tener pielonefritis y que no se pueden demostrar el reflujo vesicular. Entonces, la sugerencia es realizar el examen de una manera rutinaria después de la primera infección del tracto urinario febril, ¿verdad? No se realiza a menos que me demuestre la ultrasonografía que hay hallazgos sugestivos de esto. Por ejemplo, encontraron hidronefrosis, hay presencia de cicatrices renales, o hoy hay otros hallazgos que me pueden sugerir un reflujo vesicoureteral alto. Entonces, si es así, entonces sí está justificado enviar el estudio del cisturetrograma. Entonces, si hay infecciones del tracto urinario recurrentes que son febriles, también es de considerar. Puede realizarse la uretrocistografía exclusivamente en los niños por debajo de 6 meses de edad con una insuficiencia del tracto, infección del tracto urinario atípica, es decir, las que ya mencionamos previamente. Entonces, vamos a realizar una uretrocistografía si hay una ITU recurrente, y se va a definir como 2 o más episodios de una IBU alta, o un episodio de una alta más 1 o más episodios de IBU baja, y 3 o más episodios de infecciones del tracto urinario bajas. La cisturetrografía también se puede solicitar si hay historia familiar de reflujo vesicoureteral. Ya vimos que puede estar relacionado a ello, por lo tanto, puede tratar de hacerse un diagnóstico temprano a través del estudio de familiares afectados. Entonces, o más bien con antecedentes. La gammagrafía, pues requiere un acceso venoso, es ventajoso porque tiene poca radiación y es la mejor manera para diagnosticar el compromiso renal, ¿verdad? Sin embargo, no logra diferenciar entre si la lesión fue aguda o fue hace un tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, su resultado va a tener poca
repercusión en cuanto al manejo clínico, ¿verdad? Por lo tanto, no es una evaluación rutinaria y que se envíe con la primera infección del tracto urinario. Entonces, hay ciertos lineamientos, por ejemplo, las normas británicas sugieren que se haga una centigrafía, o sea, una gamografía en los niños menores de 3 años que han tenido infecciones del tracto urinario graves o atípicas y los que tienen itus recurrentes. Existe también la propuesta de que se deben realizar los estudios de imágenes del menos complejo al más complejo. Así, uno de los primeros exámenes que vamos a realizar va a ser la toma de la ultrasonografía. Si aquí hay hallazgos anormales, entonces subimos a realizar una cistografía. Si es un cistograma, si pues hay otras situaciones que lo ameritan, pues vamos a continuar o no los diferentes estudios de imagen. Entonces, este cuadrito está en Nelson, ahí lo pueden revisar con mayor detenimiento, pues para no entrar tanto en este detalle, ¿verdad? De cuándo están indicados los estudios de imagen que se recomiendan en los niños y cuáles, ¿verdad? Según los grupos de edades. Según el algoritmo en el cual tengo una IBU confirmada y fue a febril, pues le damos el alta, ¿verdad? A menos que el paciente pues haya tenido un episodio atípico, o sea, una situación recurrente, entonces medita una ultrasonografía renal. Si todo está bien, pues hay que dar un seguimiento clínico. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que la ecografía renal puedo tenerla alterada, ¿verdad? En donde también, si está alterada, pues voy a ir a buscar pruebas de función renal en orina y valorar otros estudios de imagen. Pero si es normal, entonces solo le damos el seguimiento clínico. Si por el contrario fue una ITU febril, entonces necesitamos la ultrasonografía como primer punto. Si está normal, pues un seguimiento clínico o determinar si fue una ITU atípica o si es recurrente o si hay un defecto del tubo renal, entre otros criterios, ¿verdad? Si es así, pues está indicado valorar, realizar la gamografía o la cistografía. Si está alterado, pues igualmente, ¿verdad? Evalúo las características de la presentación clínica y decido pues ir a realizar. Entonces, si voy y decido realizarla, esta me puede dar que se encuentre alterada, entonces necesito derivación y evaluación por el nefrólogo o por el urólogo posiblemente. ¿Por qué? Porque me puede reflejar, esto alterado me va a reflejar la presencia de cicatrices o de reflujo vesicoureteral. Cicatrices si es la gamografía y reflujo vesicoureteral si es el cisturetrograma. Si está normal, pues hay que considerar si también las pruebas de función renal en orina se encuentran normales y se da solamente su seguimiento clínico. Esta es la tablita, ¿verdad? del MinSal, en donde va determinando a quiénes vamos a irles indicando y qué tipo de estudios, ¿verdad? Cuándo realizarlo, cuándo no, y en el tiempo en que puede solicitarse de manera aguda, ¿verdad? Entonces, esta se divide según las edades. Así vamos a tener niños menores de 6 meses, de 6 meses a 3 años y los mayores de 3 años. Entonces, en los pacientitos que responden bien al tratamiento en 48 horas, pues no hay necesidad de hacer más nada, pero los que no necesitan una ecografía a las 6 semanas de la infección. Estas son las pautas como para el seguimiento, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así voy a ver cada cuánto, pues vamos a hacer la evaluación pertinente. Entonces, ¿cuándo hacer las derivaciones al especialista? Pues cuando hay una presencia de malformaciones nefrourinarias, si hay reflujo vesicoureteral de alto grado, si hay itus recurrentes, si se sospecha una vejiga neurogénica, si hay presencia de litiasis,
si hay compromiso de la función renal o hipertensión arterial, si se evidencian cicatrices renales o si hay los papás, ¿verdad? Están tan ansiosos y pues para tranquilidad y paz de que no es nada más grave, entonces puede mandarse pues para su evaluación con el subespecialista. Entonces, el seguimiento, pues no se considera necesario repetir el urocultivo para saber si el tratamiento funcionó. Me va a dar la pauta, la respuesta clínica y la primera manifestación o la manifestación más evidente que voy a tener es la caída de la fiebre. La fiebre cae, el estado general mejora, entonces yo no necesito repetir un urocultivo para saber si el tratamiento va bien. Tampoco es necesario demostrar que la orina pues ya ahora ya está limpia, ¿verdad? Si hubo una respuesta clínica adecuada, entonces partimos de que ya no hay infección. Ahora bien, si el tratamiento precoz puede limitar un daño renal crónico, entonces se recomienda instruir a los papás que al darse síntomas sugerentes, inmediatamente deben consultar. Por ejemplo, presentan fiebre, no hay foco que acompañe a esta, entonces debe buscar rápidamente pues la confirmación de una infección del tracto urinario para que pueda tratarse oportunamente sin dificultades. Ese es el algoritmo de manejo del ministerio, ¿verdad? En donde habla de la atención del pacientito, va a tener, si tengo una IBU confirmada, ¿verdad? Esto a través de los síntomas sugestivos, por ejemplo, hay situaciones como intolerancia a la vía oral, es menor de 3 meses, me voy a preguntar si tiene un aspecto tóxico, si hay falla terapéutica. Si no tiene nada de eso, entonces hacemos tratamiento ambulatorio. Pero si tiene cualquiera de esas cosas, hacemos tratamiento hospitalario. El tratamiento hospitalario consiste en estabilizar al paciente, hacer una adecuada anamnesis y examen físico, mandar sus exámenes de laboratorio correspondientes y realizar urocultivos, hemocultivos, revisar el antibiótico que se va a utilizar y los estudios de imágenes, pues vamos a hacerlo siguiendo la tablita previa mencionada. ¿Cuándo se va a poder dar el alta? Cuando esté febril por lo menos 24 horas. Si está tolerando obviamente bien la vía oral, no hay ningún tipo de desequilibrios hidroelectrolíticos. Hay un estudio de imagen que se va a valorar según las características de la infección y del paciente y la evaluación por nefrología o urología, ¿verdad? En el control si es necesario y el recorte de del antibiograma disponible pues, para poder hacer el tratamiento ahí específico. Entonces, así las recomendaciones con las que se debe ir es identificar cuáles son los signos y síntomas, hacer una adecuación o una educación adecuada del familiar, ¿verdad? Y pues se hace el control a las 72 horas, siempre en el primer nivel. Entonces, son niños que hay que dar un seguimiento cada 6 meses en la consulta externa. Y luego hay que considerar pues la cita con el subespecialista según el criterio del pediatra. Entonces, ¿cómo aplicar todo eso que hemos visto? Pues lo vamos a hacer a través de un caso clínico. Entonces, la pacientita de la vida real del servicio de pediatría de aquí de Sacamil, una niña de 9 meses, de sexo femenino, que su motivo de consulta fue la fiebre y los vómitos. Entonces, la historia con la que llegó esta pacientita de 4 días de tener fiebre, que no había sido cuantificada, que era intermitente, que presentaba vómitos postprandiales de una tasa, consultó en la unidad de salud con acetaminofén, la trataron, ¿verdad? Siempre que establecemos con qué acetaminofén tenemos que especificar de cuál. Si no lo vimos y no podemos verificar la presentación, entonces lo ponemos entre comillas. Persistió la fiebre, entonces consultó en otra unidad de salud en donde le indicaron acetaminofén y control en 24 horas con exámenes. Pero la mamá empezó a ver que la niña lloraba cuando hacía pipí, ¿verdad? Por lo cual
fue a consultar porque persistía con los vómitos y se fue para el hospital. Ahí en el hospital Bloom realizaron exámenes en donde acá podemos observar, ¿no? Vamos a ver aquí, tenemos una densidad urinaria de 1005, un pH de 7, ahí está la salud depositaria de 500, no me refleja la presencia bueno, más bien, me visualiza que hay presencia de sangre oculta positiva, no había presencia de nitritos, pero tenía otros parámetros poquito, bajitos, ¿verdad? Unos leucocitos de 5 a 10 y hematíes de 0 a 1. Entonces, con ese general de orina es bastante dudoso porque solo tengo una esterasa leucocitaria bastante alta. Entonces, necesito saber cómo fue recolectada esa muestra y poder corroborar el estudio por un mejor método, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se tomó uno por cateterismo, bueno, más bien se tomó un hemograma y una eritrosedimentación que me reportaba una velocidad de eritro de 30 y un leucograma que reportaba 21,000 leucocitos a predominio de neutrófilos. Entonces, a raíz de eso se decide